Ok. Eh, lo primero que quiero que analicemos un poquito es esta norma, que es la norma NSD2, que es la norma de seguridad estructural número 2, que pues son de las normas de AGIES o de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica. ¿Dónde encuentro esta norma? Pues la pueden encontrar en internet, en el sitio de AGIES. Busquen ahí las normas de seguridad estructural y les aparecerá ahí todas las normas que ya les dije que son varias. De hecho, esto va a ser su pan de cada día en diseño estructural. Entonces, pues ahí van a ver bastantes. Nosotros nos vamos a enfocar hoy, pues nos va a servir un poco lo que es de la norma 2. La 1 es únicamente generalidades, que son las normas, es como una introducción. Bueno, la norma 2 se pueden descargar. Por lo menos para este curso no se la tienen que leer, pero quiero llegar. Esta norma en realidad lo que nos, por lo menos lo que yo miro más importante es que nos va a decir eh, qué tipos de carga y qué combinaciones de carga podemos usar para diseñar. Cargas muertas, cargas vivas, carga sísmica, cargas de viento, otras cargas como puede ser ceniza volcánica, como puede ser presión de fluido, como puede ser empuje de suelos, como puede ser carga de lluvia. Todos los elementos externos de una estructura le van a provocar cargas, inclusive el efecto de la temperatura o de un incendio le puede provocar una carga. Nosotros para este curso, pues no vamos a ver, por ejemplo, diseño sísmico, porque es parte del diseño estructural. Nosotros nos vamos a concentrar en lo que son las cargas muertas y las cargas vivas. Ahorita vamos a explicar qué es. Estos dos tipos de carga le vamos a llamar cargas gravitacionales, porque siguen pues únicamente la dirección de lo que es la gravedad. Entonces son provocadas por la gravedad, los dos tipos de carga muerta, carga viva. Y quizás vayamos a ver un poco de viento, que es lo que quiero platicar hoy no, sino en la próxima clase donde veamos techos. Entonces, por el momento únicamente vamos a ver cargas muertas y cargas vivas. ¿Qué significa cada una de las dos cargas? Bueno, pues cada capítulo de esta norma explica cuál es o qué significa cada una de estas cargas y cómo la podemos cuantificar. Entonces, me voy a ir a donde dice cargas muertas y me dice que las cargas muertas comprenden todas las cargas de elementos permanentes en la construcción. Incluyen, pero no necesariamente están limitadas al peso propio de la estructura, pisos, rellenos, cielos, vidrieras, tabiques fijos y equipo permanente rígidamente anclado a la estructura. Todo aquello que ya cuando esté construido la estructura va a quedarse fija, lo vamos a tomar como una carga muerta. Eso incluye el propio peso de los elementos, eso incluye el piso no lo vamos a estar moviendo, no, por ejemplo, un inodoro pues no es algo que estemos moviendo a cada 2 días de lugar. Todas estas situaciones, techos, instalaciones, todo esto se va a quedar fijo. Ahora, no incluye solo únicamente esto, a cualquier, así que muchas cosas, por ejemplo, los tabiques, los muros de bloque, por ejemplo, que sirven para dividir, también serían una carga muerta, ¿verdad? Eh, esta es la definición de carga muerta. Y tenemos también, bueno, aquí más o menos explica qué puede ser el peso propio, qué son tabiques. Eh, Esto no se preocupen que lo vamos a explicar y a hacer los ejercicios ya hoy. Y la otra carga que tenemos que conocer es la carga viva. La carga viva son todas aquellas producidas por el uso y ocupación de la edificación. En general, su intensidad estará establecida por esta norma. Entonces, la carga viva sí depende del uso que va a tener el edificio. Quiere decir que no va a ser la misma la carga viva para una vivienda que para una escuela, que para un hospital, que para un estadio, que para un teatro, un centro comercial. Entonces, porque se entiende que en estos lugares va a haber una mayor, por ejemplo, más gente, más cantidad de gente por metro cuadrado. No solo eso, también depende el tipo de, sí, de uso que se le va a dar a la estructura. Por ejemplo, una bodega regularmente tiene mayor carga porque se entiende que en una bodega almacenan cosas pesadas. Eh, Quiere decir que la carga viva depende de qué uso va a tener la estructura. No va a depender de si es de concreto, si es de madera o si eh, tiene piso o no tiene piso.
Esto es únicamente del uso que va a tener. Por mostrarles la tablita que esta norma trae, esta tabla, si quieren, la pueden buscar después ustedes o se las puedo proporcionar yo así solamente. Lo que nos va a dar como carga viva la norma es un valor, generalmente en kilogramos sobre metro cuadrado, de qué carga tenemos que incluir, por ejemplo, para habitaciones, 200 kilogramos metro cuadrado, una casa, unos apartamentos. Para oficinas, 250 kilogramos sobre metro cuadrado. Para cafeterías, 500 kilogramos sobre metro cuadrado. Para farmacias, para escaleras, bueno, en hospitales, miren, en hospitales la carga es mayor. Hoteles, edificios educativos, en aulas, por ejemplo, es de 200 kilogramos metro cuadrado. Y así pues van subiendo. Eh, Instalaciones deportivas públicas, por ejemplo, miren, un estadio sin asientos, 800 kilogramos metro cuadrado. Y así van, las bodegas, miren, llegan hasta 1200 para cargas pesadas, kilogramos sobre metro cuadrado. Y los únicos donde bajan es en las cubiertas livianas, porque se entiende que en una cubierta liviana de lámina o de eh, sí, una lona, regularmente solo sube una a dos personas únicamente a cuando hay que pues, hacer alguna reparación, pero no es permanente, se podría decir, ¿verdad? O no es siempre esa carga. Les decía, capítulo 8 son las combinaciones de carga, y en la clase pasada les mencioné que habían dos métodos de diseño, básicamente. Este que es el método de diseño por resistencia, eh, o en inglés el LRFD o Load and Resistance Factor Design, factores de carga y resistencia. Es un método que vamos a usar para diseñar. Eso lo van a ver en concreto, en armado se diseña así, en acero se diseña así. Y hay otro método que es el método de los esfuerzos de servicio, o el ASD, o Allowable Stress Design, por esfuerzos permisibles. Eh, Realmente este ya casi no se usa. Lo que sucede es que es un método muy de resistencia de materiales en el cual tomamos un esfuerzo permisible y miramos si chequea o no chequean los elementos. Entonces, ya creo que solo en aspectos geotécnicos, sí, aquí lo dice la norma, solo en aspectos geotécnicos todavía se usa un poco esto para diseñar muros de contención y así, pero regularmente ya solo se utiliza el método de diseño por resistencia o el RFD, ¿ok? Entonces, cuando yo les pregunte cuáles son los dos métodos o filosofías de diseño que conocen, ya saben que puede ser este el RFD y el ASD. Ok, entonces yo también ahorita en este curso vamos a diseñar con el LRFD. Entonces, esta norma trae combinaciones para el método 1 y para el método 2. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice ahí que nos da una nomenclatura de cómo va a ponerle a cada tipo de carga. La muerta se va a llamar M, la viva B alta, y así le pone una letra a todos los demás cargas. Esto no les digo ahorita, no nos interesa ahorita, bueno, sí nos va a interesar, pero en este curso de materiales, pues no, porque solo es un pincelazo lo que vamos a ver de diseño. Y para el método de resistencia me da unas combinaciones de carga, y para el método de los esfuerzos también me da unas combinaciones de carga. Yo las voy a ignorar, ahorita solo me voy a quedar con las de resistencia. ¿Y qué es lo que sucede? Este método de factores de resistencia lo que me dice es, vamos a hacer unas combinaciones para, en primer lugar, para magnificar un poco la carga. Por ejemplo, hay una combinación que es multiplicar la carga muerta por 1.4. ¿Por qué es eso? Es porque se entiende que puede que yo no haya cuantificado bien la carga, puede que se haya olvidado cuantificar algo, puede que yo decía que ese concreto era de 5000 PSI cuando en realidad era de 3000. Entonces, de alguna manera infla un poco la carga o la mayora, que es la palabra correcta, pues para mejorar o para asegurar la resistencia. Eso mismo pasa con las otras cargas. Siempre, regularmente, las cargas que son
¿qué podría decir más? Que hay mayor incertidumbre, tienden a tener factores más grandes. Por ejemplo, la carga muerta, pues casi que tiene factores bien pequeños porque se entiende que es muy difícil que uno falle con eso, ¿va? Pero en la carga viva sí regularmente tiene factores más grandes, pues porque se entiende que uno, pues es más fácil que le dé una sobreuso a una estructura y al final meta en una sola habitación ahí a un montón de gente y a la mera hora se duplique la carga, por ejemplo, que se había planificado. Entonces, por eso son esos factores. Pero también eh, hace unas combinaciones porque se entiende que no, no va, no van a actuar todas las cargas al mismo tiempo. La carga muerta y la carga viva, sí. Siempre pues va a haber el peso propio de la estructura y siempre va, pues, va a haber personas ahí o muebles y todo eso que utilizan sillas. Pero, por ejemplo, sería yo les diría, muy poco probable que al mismo tiempo que haya un huracán, caiga ceniza de una erupción volcánica, llueva torrencialmente, haya un sismo y alguien esté arreglando el techo. Entonces, es muy poco probable que todos esos elementos se den al mismo tiempo y si los tomamos en cuenta todos al mismo tiempo y las sumamos las cargas, lo que pasaría es que nos caerían unos grandes búnkers donde pues, no serían económicamente factible de hacerlo y pues eh, se inflarían mucho las cargas. Entonces, se entiende que, por ejemplo, la caída de ceniza, la lluvia, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Esto, digo, esto no lo vamos a tocar por ahora, pero la ceniza, la lluvia y la reparación del techo, la carga viva de techo, no van a dar al mismo tiempo, sería un poco irresponsable que alguien estuviera arreglando el techo mientras están cayendo cuentazos de agua, ¿verdad? Entonces, básicamente para eso sirven las combinaciones. Dan muchas combinaciones estas cargas. Hoy solo, o sea, para este curso de materiales solo vamos a usar estas tres, les adelanto, que son las de cargas de gravedad o cargas gravitacionales. Pero pues hay un montón de combinaciones cuando ya hay sismo, cuando hay viento. Esta tal vez sí la vamos a usar cuando hagamos techos, cuando hay empuje de suelo o empujes de fluidos para tanques, cisternas, todo esto. Con impactos, todo eso. Y luego vienen las de combinaciones para esferos de servicio, que no vamos a tocar en este curso. Entonces, cuando ya hayamos encontrado nuestra carga muerta y carga viva, vamos a usar estas combinaciones para obtener mi carga de diseño, ¿verdad? La carga final con la cual voy a diseñar mis elementos. Y van a darse cuenta que de ahí solo aplicar resistencia a materiales 1 para diseñar mis elementos. En el caso de hoy, pues por ejemplo, vamos a hacer un entrepiso, quiere decir que no vamos a diseñar un techo. Quiere decir que automáticamente estas desaparecen porque no puede haber, no estamos diseñando un techo, entonces este término de estas dos ecuaciones básicamente desaparece, se vuelve cero, porque al ser un entrepiso, pues únicamente tenemos muerta y viva, muerta y viva, muerta y viva. ¿Y qué carga o qué combinación voy a tomar? La mayor de las tres, la que me quede más, el valor más grande de las tres, con esa voy a diseñar. Puede que en alguna la carga muerta me quede más grande, puede que en otra la carga viva haga que esta me quede más grande, la CR2, y así.